Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Estoy súper contenta, casi que bailo, no me paro a bailar porque me salgo de la cámara, pero estoy súper feliz porque está conmigo una hermana, una amiga, colega, una mujer admirable que ha pasado por diferentes escenarios en el mundo del periodismo, en medios impresos, desde, bueno, un área muy importante para todos nosotros quienes tenemos algún tiempo ejerciendo, como son los medios, los periódicos, las revistas, etcétera, una escuela verdaderamente profunda en cuanto a lo que es el ejercicio del periodismo. Igualmente ha hecho radio, que es uno de nuestros medios preferidos, maravillosos, que tiene gran vigencia actualmente y seguramente lo tendrá por mucho tiempo, y ha hecho televisión. Y es una mujer que se ha atrevido a ver cómo va evolucionando las diferentes plataformas a través de las cuales nosotros podemos difundir mensajes, difundir contenido, hasta llegar al maravilloso y mágico mundo de la inteligencia artificial. Ella es la periodista Yasmín Devesa, a quien le damos la más cordial bienvenida, licenciada en Comunicación Social, especialista en marketing de contenido, una mujer, bueno, con una carrera impecable y prolífera de muchos años, a quien respetamos y queremos muchísimo en nuestro medio. Gracias, Yasmín, por estar aquí. Gracias, Daisy. No, ahora con esa presentación ya me pones a mí en súper compromiso, no, súper encantada de poder estar en mi casa, pero en otros roles, porque yo creo que la comunicación va evolucionando y el periodista o el comunicador social pues decide si evoluciona, se queda, y bueno, yo en este caso me atreví hace 8 años a arrancar con el marketing digital, el marketing de contenido, aprender de inteligencia artificial, y hoy, bueno, casualmente estaba terminando una formación con la Universidad de Quito, justamente de periodismo móvil. Es la tendencia mundial y tenemos que estar al día, Daisy, porque el que no se monta hoy en un ascensor, sí, puedes subir por las escaleras, pero sabes, vas más lento. No quiere decir que no puedas subir. Que no va a llegar. Que no vas a llegar, pero vas a llegar más cansado, vas a llegar quizás de último, y no es la idea. Fíjate, Yasmín, lo interesante de poder conversar este tema contigo es que tú has estado allí. Hemos estado allí y hemos visto cómo ha ido evolucionando pues las tecnologías de la información en líneas generales. Cómo venimos de todas esas, las imprentas, los grandes medios impresos, que creo que están casi en extinción en el mundo, aunque sí todavía se mantienen muchísimos, pero definitivamente con los dispositivos donde las personas modificaron las plataformas. Todo, o sea, eso es una cultura creada de consumo de información. ¿Cómo has observado tú o cuál sería, digamos, tu reflexión acerca de cómo hemos nosotros en nuestras generaciones tenido el privilegio de poder ver y ser testigo de todos estos cambios que se han dado? Bueno, definitivamente tú lo has dicho, somos privilegiados al poder decir que en menos de 20 años hemos pasado de una fotografía que era blanco y negro, que teníamos y que tuvimos la oportunidad de revelar, ese era el término que se utilizaba, a una fotografía que de inmediato la tomas y de inmediato está publicado y es de conocimiento para el mundo entero. Ante un hecho noticioso ya no hay la barrera del tiempo en segundos, incluso ya no es el periodista el que va a entregar esa fotografía, es el consumidor de los contenidos naturales, es el consupromer. Nosotros nos decimos, oye, pero entonces dejamos de ser periodistas porque hay otros que dan la fotografía antes que yo, porque antes mandábamos al reportero, te vas en la moto, pero consígueme la gráfica, consígueme las declaraciones. El famoso tu vaso. El famoso tu vaso, ya eso pasó de moda. Ahora nosotros como periodistas tenemos una mirada distinta, incluso aquel periodismo que se hacía pensando en la ubicación del periódico en el kiosco, para que la gente lo viera, o la revista en el kiosco. Pero la gente veía el título y decidía tomarlo o no. Pero siempre había un punto donde se detenían a ver el kiosco, a ver cuál era el titular. A veces incluso ni compraban el periódico, pero leían los titulares y seguía. Yo era una, cuando estudiaba yo veía los titulares y seguía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya ese kiosco no existe. Ahora el kiosco está en el teléfono. Ahora, ¿cómo lograr que tú y tu contenido tan particular, más allá de los medios,
sea el que escoja ver, Daisy, el que Y lleguen escoja a ver, esa intimidad y que lleguen tan profunda. porque además se hace un nexo. Mira, la gente, así como en la televisión, cuando tú sales, Daisy, yo estoy segura que tú sales acá de pronto a comprar algo y te saludan como si te conociesen de toda Claro, la vida. hay una familiaridad. Hay una familiaridad que hace esta conexión, el canal, en este caso la tele. Bueno, lo mismo sucede con el celular. Cuando tú, como comunicador, como profesional de la comunicación, estás comunicando hechos noticiosos, y vamos a aclarar eso. Yo aquí quiero dirigirme a lo que es noticia. No aquel que hace payasadas y que lo respeto porque esa es su manera de expresar. Esa es la diferencia. Ese es ¿no? el cómico y los hay y son buenísimos, pero en el caso del periodismo nosotros no estamos dedicados a eso. No, muchos no sabemos bailar, de hecho. Dos pies Ni izquierdos. cantar. Ni cantar. No. Pero fíjate, la tendencia del periodismo móvil, que lo llaman mojo, mo de móvil y jo de journal, de periodista en inglés, es que nosotros ahora Es un nombre medio raroso, pero bueno. sí, es un nombre extraño, pero es periodismo mojo, se llama así. Bueno, así. de hecho hay un congreso el próximo en mes de noviembre, un congreso internacional de periodistas móviles. Entonces fíjate hasta ¿En dónde qué van. consiste? ¿Cómo es la jugada ahí? La situación que se ha presentado con el periodismo es que ya no tenemos que ir a buscar la imagen con una cámara, con un ayudante, con un sonidista, con el de la iluminación. Ya ahora estamos como aquel periodista que iba a la guerra, que ha podido estar en Ucrania y que ha podido registrar todo con su teléfono, absolutamente todo, pero además no necesariamente se tiene que exponer, porque el teléfono es un móvil de un tamaño bastante pequeño en comparación con una cámara. Aquellas cámaras gigantes. Gigantes y pesadas. Que te acuerdas que Casi 10, los 12 camarógrafos tenían que ser tipo formidos. Siempre, a mí me para- tocó para poder escoger ver- camarógrafo, seleccionar el personal acá en Mira TV y tenían que ser fuertes porque era estar más de 10, 15 minutos, hasta a veces, si habían unos discursos políticos, oye, era un tiempo importante controlando la respiración. Entonces, mira, ya ahora eso no es necesario. El periodista no necesita el camarógrafo, pero tiene que saber de planos. Quizás no todos los periodistas nos formaron en plano medio, plano americano, primer plano. Eso lo tenemos que saber porque somos comunicadores y debemos comunicar de la mejor manera. Y que la era de la imagen, no solamente es esa formación que nosotros tuvimos del periodismo escrito, que Claro, gracias a Dios, que fue muy gracias buena, a Dios, que fue muy pero bueno. que cambia la dinámica, cambia muchísimo. Totalmente. Entonces, lamentablemente en las universidades de nuestro país no se ha dado ese cambio a nivel de la academia, de entender que el periodista ya no es el de solo las 5W, pirámide invertida, el titular, sumario y Los grandes desarrollo. reportajes, ¿te acuerdas? Esos grandes Eso reportajes ya no gigantescos, se da. Nosotros estamos contra el tiempo de la persona que quiere leer. Y antes nos enseñaban que el título se repetía en el primer párrafo, por ejemplo. Esas son técnicas de redacción que aprendemos y que todavía están vigentes en los medios impresos. Pero en el periodismo móvil, cuando usted abre cualquier cuenta, sea en Instagram, sea una red social o se vaya a una web, usted no puede colocar lo mismo en el título que en el primer párrafo, porque la gente va a consumir súper rápido. Si no le interesa los primeros 3 segundos lo que vio, se va. Entonces, dame parte de la información en el título, dame parte de la información que complemente en la fotografía y lee 3, 4 líneas y ya se fue. Entonces, si no aprovechas ese tiempo y no enamoras con el texto, esa persona se va a ir. Entonces, ¿qué le queda al periodista si ya no tenemos el tubazo? Porque cualquiera puede tomar la fotografía. En todo del hecho. caso, el tubazo es estar en el sitio, pero después que esa foto, esa información sale al mundo, el que tenga más seguidores es el dueño de la información. Claro, pero O sea, también es la es cosa. ¿qué pasa después? Mira, vamos a hacer el ejemplo con los niños que se perdieron en análisis. Colombia. Ujú. La noticia estuvo en su primer momento, bueno, se perdieron los niños. Una avioneta, son hermanitos, no dominan la lengua española, son indígenas. Ajá. Pasaron 30 días. Pero en 30 días ya la noticia dejó de ser que estaban desaparecidos. Ah, bueno, pero ahí empezaron los periodistas a trabajar el storytelling, las historias detrás de un hecho. Que en este momento sí es una Ese de es las un trabajo. principales
preciosos, además, bellísimo. preciosos del periodista. Es Que hasta tiene, un poco literario, ¿verdad? sí, O sea, uno tiene que sí, jugar muchísimo con la acá es imaginación. romántico. Maravilloso. Porque, fíjense, cuando un periodista está narrando una historia, tiene también que llevar una estructura. Y eso no lo hace cualquiera. Por eso se estudia. Para eso Entonces, se estudia. gracias a Dios, sí, esa formación que nos dieron de la escritura es importantísima, pero la recolección de datos tenemos que hacerla. La historia de esos niños no la iban a contar los niños, la iban a contar sus familiares, la iban a contar gente que está dentro del entorno de la naturaleza, la contaron gente que fue rescatista, la contaron, y así se mantuvo toda una cantidad de información, cada una mejor que la otra, y que se desprendió de un hecho. Y que quizás... Que no fue hecho por un periodista, pero salió la fotografía de la avioneta y los muertos. Generalmente cuando pasan ese tipo de cosas, que ejemplos hay muchos a lo largo de la historia, queda justamente allí un hecho que fue tan impactante ante la opinión pública que después entonces los protagonistas siguen siendo, digamos, interpelados para que cuenten su visión, su versión de los hechos. O sea, cómo cómo vivieron la tragedia, qué pasó en los días que Fíjate también que situación. en el caso de Venezuela, la gran cantidad de migrantes que se fueron por el Darién, era noticia todos los días, pero ¿cuáles fueron las que más impactaban? La de periodistas que narraban las historias. Las historias de vida definitivamente es parte importantísimo y es una investigación que tienes que hacer. No es que yo me siento con Daisy a que Daisy me eche el cuento, no, es Daisy. En la próxima parte vamos a hablar de este tema que me parece súper apasionante porque definitivamente cuando hay casos así que son tan sonados en la opinión pública, sobre todo que son sentidos seres humanos en dificultades graves, eso tiene muchísima tela que cortar porque son esas historias que nos está señalando nuestra invitada, las historias humanas que definitivamente siempre son encantadoras y dejan eventualmente una gran reflexión y además un gran aprendizaje. En la próxima parte vamos a seguir con nuestra queridísima Yasmín Devesa y más de este interesante mundo del periodismo en la era digital. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista, estamos súper contentos de poder conversar con nuestra queridísima Yasmín Devesa, quien es una maestra del periodismo, una mujer que pues ha dado una trayectoria y ha ofrecido una posibilidad, además siendo siempre pionera en muchísimas posibilidades para los periodistas desarrollarse y precisamente en esta era digital, en este mundo tan cambiante que cada día uno dice se consigue como un nuevo periquito, como yo digo, para utilizarlo en el trabajo del periodista. Bueno, definitivamente quienes tenemos el privilegio de estar inmersos en este mundo nos sentimos muy afortunados, más cuando trabajamos como unos esclavos. Amanecíamos haciendo un periódico, ahorita, claro, sí, trabajamos muchísimo porque no es que la cosa se aprende sola ni te meten un chip, todavía no ha llegado a nuestro ejercicio profesional el chip en el cerebro, pero el esfuerzo vale la pena y es divertido, es maravilloso, es mágico y nos mantiene siempre rísperos y como yo digo que me declaré aprendiz para siempre, nos mantiene aprendiendo todo el tiempo. Pero yo creo que eso es maravilloso, entender que no nos la sabemos todos, que incluso podemos procrastinarnos, creer que no somos capaces de, pero sí, siempre hay gente que sabe más que tú. Claro. Pero también hay otros que están detrás de ti a los que tú puedes ayudar. Y te hacía el comentario del Darién, mira, del Darién mucho se dijo, las cifras, las noticias, pero lo que más leía la gente a través de las redes sociales eran las historias, lo que se conoce como el storytelling. Y eso es el periodista el que logra investigar, plasmar y conectar todo y tener esa cronología, tener una cronología. No es decir, mira, aquí se quedó una persona o aquí falleció otra. Esa es la noticia bruto. Pero en estos momentos el periodismo digital exige mucho más de nosotros. Tanto que ahora hay personas, hay colegas que han tenido que entender que tienen que presentarse también. Y de pronto era más fácil redactar, era más fácil estar frente a un micrófono de la radio, pero nadie me ve. Pero ahora, en el periodismo móvil, también tú tienes que generar autoridad, reputación, y eso pasa porque la gente te vea,
porque nosotros sabemos que con la imagen tú puedes saber si esa persona está mintiendo, te está cayendo a coba. Y nosotras que entrevistábamos políticos, a veces ellos nos decían, oye, pero me diste muy duro. Bueno, si no sabes responder la pregunta, esa es la que te haría un ciudadano común. Entonces, nosotros también ahora tenemos la necesidad de presentarnos como periodistas. De ser parte de la jugada. Y ser parte de esas imágenes que se consumen a través del medio. Entonces, lo que no te enseñaron, porque no te fuiste por audiovisual, te toca ahora aprenderlo. Tú estás hablando de algo súper importantísimo que desde mi experiencia personal lo he evaluado de esta manera. Fíjate, hace poco, te voy a contar, entrevisté a una famosa actriz que obviamente está acostumbrada a ser reconocida en el público, pero ella decía que a ella le costaba mucho hablarle al teléfono y hacer la cosa de las redes sociales. Es como, yo digo siempre que es un tornillo que uno se tiene que aflojar en el cerebro para poder entrar en esa jugada, igual que la radio. Sí. La radio siempre digo que es un arte. Yo pienso que esto de alguna manera convierte en artistas, nos mete en el mundo de la literatura y en el mundo de la imagen desde una perspectiva, como tú decías, de la lealtad con uno mismo. Y yo creo que eso es fundamental para el mundo de los periodistas. Que nosotros nos basemos en la verdad. Que esa es otra de las situaciones que se presenta con el periodismo digital. Fíjate, ya no solamente se trata de un medio de comunicación, ponle el nombre que tú quieras. Antes nosotros decíamos, no, yo compro tal periódico porque me gusta, hay artículos interesantes, los sábados y domingos que tú tenías los especiales, bueno, que uno compraba, te los leías completos, pero ya ahora no buscan al medio necesariamente, y en Venezuela lamentablemente pues los medios han sido juzgados por ese consumidor de noticias y decide que no va a leer al medio, que va a buscar es a Daisy, que va a buscar a Pedro Pérez, que va a buscar... O sea, el periodista se convierte en un medio per se. Exactamente. Entonces, si tú eres ahora el canal y el medio y llevas el mensaje, entonces tienes una responsabilidad toda la responsabilidad mayor. Y además tienes tú que presentar desde tu teléfono la noticia o la entrevista. Bueno, entonces decimos, caramba, eres tú el responsable. Y una prevalencia muy grande en la opinión, porque la gente opina, o sea que ahí eso yo creo que ese límite y ese lindero está siendo muy nebuloso, ¿no? En el caso de las redes, porque una cosa es opinión, otra cosa es informar. Exactamente, hay diferencia, hay mucha gente que es locutora pero no es periodista. Y el género de opinión no va en los géneros periodísticos, el periodista no se debe dedicar a opinar, porque entonces es su apreciación del hecho y no el hecho en sí, aunque sin duda la objetividad no es completa. Siempre tiene una carga, obviamente. Siempre hay una carga. Pero esa es la nueva mirada que se le da al periodismo. Yo creo que quienes hemos pasado por distintas etapas dentro del periodismo, el estar, y esto es una recomendación para quienes están estudiando periodismo o para los que quieren estudiar periodismo, fíjense, antes nosotros nos especializábamos. Bueno, yo entré justamente cuando se cesó la especialización y tú en los últimos 2 semestres decidías por dónde irte. Que sin impreso, antes tú tenías impreso, audiovisual, corporativo y te limitabas. Ahora usted tiene que aprender de locución, usted tiene que aprender de planos, de cámaras. Es una carrera más integral. Es más integral, porque el consumidor lo exige. Y si tú quieres estar en los medios, tienes que saber hablar, tienes que mejorar tu dicción y eso pasa por formarte. Entonces, hay mucha gente que cree que esto surge de la noche a la mañana. No, yo con mis 54 divinos años todos los días sigo estudiando. Les decía que yo estoy terminando ahorita un diplomado en periodismo digital de la Universidad de Ecuador y ya nos están anunciando otras formaciones, porque además la tecnología cambia todos los días. Que por cierto dijiste que había un congreso de periodistas. Hay de periodismo móvil que se va a realizar en Quito. Lo están haciendo todos los años. Vienen desde Europa. Y entonces tú dices, ¿y por qué nosotros vamos tan tarde? Bueno, pero no importa, no nos quejemos. Vamos hacia adelante, vamos a incorporarnos. La nueva generación de periodistas tiene que entender que el teléfono ahora es su herramienta principal. Atrás se quedaron los bolígrafos, atrás se quedaron las baterías, material cinta, material POP. No, ahorita esto. ¿Te acuerdas que el día del periodismo le daban grabadores, libreticas, todas esas cosas? Eso ya nada que ver. Nos tienen que regalar un teléfono de última generación. Y fíjate tú que en esto del periodismo también, Daisy, hay algo bien interesante. Hay
matriz, yo digo, como una nube gris, diciendo que la inteligencia artificial va a quitarle el trabajo a los periodistas. Miren, eso está lejos de ser real. Lejos, pero tan lejos cuando no tenemos la información correcta. Y ahí es donde vamos, lo importante de tener la información. Claro, creemos los cuentos de camino. Usted, y se lo coloco facilito, usted se imagina, hace poco iban a cambiar la parada de autobuses acá en Caracas, la que viene hacia Los Teques, en Plaza Venezuela, la iban a cambiar al Nuevo Circo. Allí se generó trifulcas, por las redes sociales vimos de todo. ¿Usted se imagina a una inteligencia artificial dando esa noticia? No. Una persona, un ser humano, tiene que ir hasta ese lugar. Quizás la foto no va a ser la primera, pero tiene que buscar la entrevista. Tiene que desarrollar ese hecho noticioso. ¿Usted se imagina la inteligencia artificial en Ucrania durante este año y 4 o 5 meses que llevan de guerra tan dura? ¿Usted se imagina alguien que sea de inteligencia artificial? No. Usted utiliza un teléfono y emite la noticia. Usted toma la fotografía, sí, el satélite la puede tomar, pero ¿qué pasó abajo? Lo tiene que levantar una persona. Entonces, creer que la inteligencia artificial nos va a sustituir es un grave error. Lo que sí tenemos que hacer es entender la inteligencia artificial porque ahora está a nuestro servicio. Es una herramienta. Fíjate tú. Como cualquier otra. Como cualquier otra. Como aquel médico que ahora puede operar estando en Japón. Y tiene imagenología. Y tiene aquí un equipo robótico que opera, pero es él el que guía el aparato. Entonces, lo mismo nos está pasando a nosotros los periodistas. Mira, está el ChatGPT. Ajá. Ponle el 3, que sea el 4, ponle que sea Bing, ponle que sea You, ponle que sea Perplexity. Son todas inteligencias artificiales que redactan. Todo esto redacta. Ajá. Pero si usted no le dice, mira, yo quiero hacer un trabajo, por ejemplo, sobre la prostitución infantil en nuestro país, o sobre la tuberculosis, y quiero que me des las cifras de los últimos 10 años de toda Europa, y compáralo con Latinoamérica. La inteligencia artificial, si tú lo sabes pedir, ese es otro talento que desarrollamos los periodistas. Saber preguntar. Saber hacer las preguntas. Quiero que me lo busques en páginas reconocidas, que sean académicas. Entonces te va a generar una información valiosa que a nosotros nos tocaría haber leído muchísimo, buscar muchos portales y la inteligencia artificial y sin embargo, te lo da. Muchas de esas informaciones cuando se requiere un verdadero rigor periodístico hay que verificarlo. Claro, pero ahí es donde tú dices, el ChatGPT tiene información hasta el 2020. De paso. Perplexity es solo para académicos. Entonces es información solo en portales académicos, ya te da una mayor confianza. Tú aún así como periodista tienes que confirmar, ciertamente, pero la bibliografía que te da, lo que nosotros llamábamos la bibliografía, que aquí son links de dónde está la información, bueno, también lo tenemos que confirmar. Pero esa inteligencia está allí al servicio. Es una maravilla. El investigador. Una nota. Claro, para trabajar. Y el periodista se convierte en un excelente investigador que tiene que saber pedir. Y si usted no sabe pedir, bueno, lamentablemente la inteligencia no le va a hacer. Pero es que hasta Dios. Usted hasta Dios le tiene que saber pedir. Muchas veces uno se pone negativo. Yo quiero una casita. Aquello, ¿no? Le llega una Yo casita. Quiero una quinta todo trapo con toda la batería. Yo quiero un carro, lo quiero que sea grande, quiero que sea de tal color, de tal modelo. Igual, y además hay que pedir grande. Igual cuando las personas se ponen con el tema del dinero. Ay, no, que el dinero, con esa reticencia con el dinero. No, uno tiene que sí, yo quiero dinero, quiero prosperidad, fruto de mi esfuerzo, fruto de mi talento, quiero ser reconocida como soy, pues, con mi trabajo. Y eso, ¿por qué no podemos pedirlo? Porque no podemos entender que sí merecemos. Que sí merecemos. Todo el éxito que cada persona tenga que tener en este mundo. Creo ¿Cuál que es el nos problema? quedaron muchas cosas en la cabeza de cuando éramos pequeños, de repente, ¿tú te recuerdas cuando nos mandaban a hacer silencio? Todo y te era mandaban las líneas? Tienes que hacer 10 páginas, debo hacer silencio, no debo portarme mal, no debo... Entonces tú te quedaste con una ese crianza horrible, fuerte. horrible. Entonces, no, mira, a estas alturas nosotros tenemos que entender que para esa época era lo que se tenía, pero ya nosotros tenemos nuevas formas de educarnos, de comunicar, de desarrollarnos. Y ya pasó. Y ya pasó. Ya eso pasó. Ya pasó. Entonces, ahora que hay un periodismo inteligente,
un periodismo digital, un periodismo que se puede hacer desde un teléfono, pero que exige también una formación. El que no está formado va a ver pasar las oportunidades y ni siquiera se dio cuenta que las tuvo. Una formación y que la ética es personal, o sea, cómo las personas se desenvuelvan en este mundo informado y globalizado es algo personal. El talento de cada quien brillará seguramente en el mundo, por sí solo. Así es. Y tenemos cómo hacerlo. Yasmín, muchísimas gracias, súper contenta. Por favor, vuelve, tenemos que seguir discutiendo estos temas y dando, pues, de alguna manera la inspiración para que otros sepan que sí se puede hacer un trabajo maravilloso y vivir de ese talento que tenga cada persona, pues, en su área. Si yo vuelvo a nacer, nuevamente seré periodista. Sí, Estado civil, periodista, siempre decimos eso. Yasmín, gracias a ti, honor, Daisy, de verdad, súper encantada, primero porque siempre estoy en mi casa, pero más que eso, porque sé que contigo tengo una hermana que el amor siempre fluye, pero gracias. Te quiero, Yasmín, deseo lo mejor para ti y sé que lo vas a conseguir todos tus sueños. Gracias por estar aquí en este momento tan especial. A ti. Un fuerte abrazo a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias porque nos permitieron una vez más acompañarles a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Recuerden que este programa usted también lo podrá ver en www.gente de hoy, en nuestro canal en YouTube, para que disfruten esta conversación tan bonita que tuvimos con Yasmín Devesa. Y bueno, les digo que la vamos a tener allí siempre precisada para que vuelva y converse con nosotros acerca de esa maravillosa investigación que permanentemente tiene para ser mejores y tener mejores posibilidades en el mundo de la comunicación social. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, hasta la próxima.